Gracias. Decía Estefan, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, explico un poco el espacio que ya la mayoría que lo vienen siguiendo saben de qué se trata. El espacio que comenzó hace unos meses atrás, que le hemos denominado junto con Carlos de Vino Charla, como un espacio para juntarnos, compartir experiencia, compartir sabiduría y también desde la mano de un buen vino y poder así compartir no solamente sabiduría, sino también vida. De ahí fue creciendo el espacio con nuevos integrantes de otros lados, de otras provincias. Nosotros somos salteños de la provincia de Salta en Argentina y empezaron a compartir con nosotros gente de otras provincias y de otros países. Entonces esto nos significó una identidad a la cual le pusimos Ñahui. Ñahui en lengua quechua significa ojos y garganta y queríamos que esto sea una comunidad donde eh, podamos vernos, aunque sea así de manera virtual, pero también poder oírnos nuestras gargantas, ¿no? Así que, bueno, te damos la bienvenida, Estefan, y Carlos, te paso la posta para que los presente, Estefan. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a todos por estar en este hoy viernes, que ya viene siendo un hábito de esta comunidad de encontrarnos, justamente para ir haciendo realidad posible el diálogo desde la interculturalidad. Y por esa misma razón, hoy nos acompaña Estefan Vinolo. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Montaigne de Burdeos, en Francia, y doctor en teología por la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Tiene varias publicaciones de libros sobre filósofos como Alain Badiou, René Girard, Spinoza, Smith, Derrida, etc. Es un especialista en filosofía francesa y filosofía precrítica del siglo XVII, donde se analizan o se abordan autores como Descartes, Spinoza, Hobbes, Malebranche, Pascal. También es miembro del comité editorial de revistas en Canadá, Colombia y España. Y actualmente es profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aquí Estefan es francés, pero vive en Latinoamérica, en Ecuador, en Quito en particular, y bueno, es un gusto que esté con nosotros y él nos va a presentar su charla, su sabiduría, que ha titulado Lo que nos sucede, el impacto de la pandemia a nivel del pensamiento, un aporte desde Derrida. La palabra es tuya y el tiempo también, así que bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Claudio, y muchísimas gracias a todos ustedes por esta pequeña invitación. Tal como comentó Carlos, soy ciudadano francés, así que puede ser que de vez en cuando en esta charla algunos subjuntivos vuelen. Les pido cierta clemencia sobre la gramática española. Voy a hacer lo posible. Lo que quería esta tarde es compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones acerca de lo que nos está sucediendo a nivel mundial y sobre todo lo que a mí me interesa es sobre todo saber si es que realmente está sucediendo algo. Entonces, comencemos. Basta con abrir cualquier periódico o ver cualquier programa de televisión para darse cuenta que el vocabulario de la crisis ha invadido completamente el campo intelectual y el campo informativo. Por todos lados se habla de crisis.
crisis económica, crisis de la iglesia, crisis de la educación, crisis de la identidad, crisis social, crisis política. Es decir, que vivimos completamente rodeado de crisis. Como era de esperar, la pandemia no pudo escapar de este vocabulario de la crisis, razón por la cual inmediatamente se habló de una crisis sanitaria, que además se redoblaba de una crisis económica mundial. Tal como si el concepto de crisis fuese el nuevo fetiche lingüístico. No obstante, una simple información acerca de la etimología griega de la palabra crisis, el verbo krinein, recuerda que la crisis es el momento del juicio, de la decisión, del recorte o de la división. Por lo que normalmente la crisis marca el salto de un mundo hacia otro mundo. Como mínimo, si entendemos por la palabra mundo, el simple hecho de una construcción que se basa en el hecho de recortar ciertas entidades sobre los diferentes flujos que se dan a nosotros. Tal como lo señaló el filósofo Deleuze, pues el mundo existe a la luz de cierto tipo de cortes o de cierto tipo de discontinuidades que nosotros proyectamos sobre el mundo. Por ejemplo, cierta cultura puede decidir que la diferencia entre la niñez y la adolescencia pasa a los 12 años. Otra cultura podrá decidir que pasa a los 13 o a los 11 años. Cada mundo se construye a la luz de los diferentes recortes que lo constituyen. Lo raro si aceptamos esta definición de la crisis y esta definición del mundo es que probablemente no esté sucediendo absolutamente nada, menos aún algo como una crisis. Obviamente están pasando cosas. El aumento masivo del desempleo, la famosa distanciación social, la saturación de los cementerios y de los diferentes hospitales. Todos hemos sido testigos de ciertas cosas que pasan. No obstante, el hecho que esas cosas pasen tal vez no signifique que estén sucediendo. Por el simple hecho que nada realmente está ocurriendo que esté cuestionando o que esté violentando los recortes del marco dentro del cual vivimos actualmente. Por ejemplo, el desempleo forma plenamente parte del marco capitalista de todas las sociedades occidentales. La contabilidad mortuaria también. Y la biopolítica o esta obsesión por la gestión política de los cuerpos también ha sido teorizada como mínimo por Foucault en los años 60. Así bien vemos que si están pasando muchas cosas dentro del marco en el cual solemos vivir, no es obvio que esté sucediendo algo que violente este marco y que nos abra algo como un nuevo mundo. Por lo que la idea que propongo presentar en 3 diferentes puntos aquí esta noche rápidamente es que el virus en realidad no ha creado absolutamente nada nuevo. De hecho, todas las diferentes pequeñas patologías sociales que estamos padeciendo, como mínimo que estamos padeciendo en Quito, corrupción generalizada, nepotismo, violencia de género, desigualdades sociales y desigualdades territoriales, individualismo y pequeñas mediocridades cotidianas, ya existían antes del virus. Y el virus sirve mucho más como revelador que como creador. El virus es una especie de revelador en el sentido fotográfico de la palabra revelación. Entonces, el hecho que un virus nos esté revelando lo que nuestras sociedades realmente son, es absolutamente explicable desde el punto de vista de la filosofía, puesto que el mismo concepto de virus
cuestiona el sueño que tiene la filosofía como mínimo desde su surgimiento griego. Saben que desde su surgimiento griego, la filosofía en realidad pretende responder a un solo tipo de pregunta. La pregunta, ¿qué es? En griego, τι esτι. El filósofo es quien vive obsesionado por poder contestar a la pregunta ¿qué es? Por eso verán que si ustedes le preguntan a algún filósofo, pero tú, Stefan, ¿crees en Dios? Pues el filósofo es esta persona insoportable que siempre les va a decir, espera, dime tú primero lo que es Dios para ti y después te voy a decir yo si creo en esto. ¿Ya? Pero el filósofo vive obsesionado por el ¿qué es? Por eso, de hecho, todos los diálogos de Platón tienen un pequeño subtítulo que siempre remite a la pregunta ¿qué es? El banquete, que es el amor, la república, que es la justicia, el fedón, que es el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo interesante es que tal vez el virus justamente impida responder a la pregunta ¿qué es? Y justamente porque en su obsesión por determinar el qué es, el filósofo se hizo el maestro de las fronteras y el maestro de los recortes. ¿Se acuerdan que en el Fedro de Platón, Platón explícitamente dice, el filósofo es un carnicero que debe recortar la realidad según sus articulaciones naturales. Así el filósofo pues, es quien sabe exactamente dónde pasa la frontera entre lo sensible y lo inteligible. El lobo, el perro, el amigo, el rival, y obviamente, en última instancia, el filósofo y el sofista. Por lo que toda filosofía es una especie de geofilosofía, que se da como papel fundamental el establecer fronteras claras y distintas entre los conceptos y los entes. Por esta razón, de hecho, la filosofía no puede realmente entrar en crisis, puesto que la filosofía es una crisis. Es la disciplina que siempre cuestiona los recortes y las diferentes fronteras conceptuales. Ahora bien, tal como lo mostró Derrida, este sueño geográfico de la filosofía es un sueño que no pudo cumplirse. Y no es que no haya podido cumplirse porque los filósofos filosofaron mal, sino que no se pudo cumplir porque era imposible que se cumpla. Y es interesante ver que cuando Derrida explica por qué este sueño geográfico o este sueño de las fronteras que intenta establecer la filosofía no se pudo cumplir, pues aparece inmediatamente el concepto de virus y el concepto de parásito, que son tal vez los dos conceptos fundamentales del primer momento de su filosofía. Porque el virus es el objeto que por definición violenta las fronteras. De hecho, habrán notado que el virus, este famoso virus, saltó del animal al hombre. Pero entre los hombres también se burla de las fronteras entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre gente de izquierda y gente de derecha, entre creyentes y ateos. Tal como si para él ningún tipo de frontera existiera. Más aún, también se burla de las fronteras de mi propio cuerpo, porque desde cierto punto de vista podemos decir que el virus es algo que me es interno, en este sentido que está en mi sangre. Pero desde otro punto de vista, también podríamos argumentar que el virus es algo que me es externo, puesto que es un organismo que vive a raíz de mi energía, que de cierta manera me está parasitando desde una posición externa. Y terceramente, también el virus violenta las fronteras porque sigue existiendo en biología un debate fascinante
porque nadie pudo realmente establecer si el virus es un ser vivo o no. Y si ven que para poder establecer si el virus es un ser vivo o no, pues lo que necesitamos es saber o determinar cuáles son claramente las fronteras entre lo vivo y lo no vivo. Por lo que, una vez más, es un problema de fronteras que se presenta a nosotros. Entonces, el virus violenta la misma posibilidad de establecer fronteras al imposibilitar el distinguir entre lo que es interno y lo que es externo. Y ese es precisamente el gesto de toda la filosofía derridiana, el mostrar que la violencia justa siempre está un poquito contaminada por la violencia injusta, que la generosidad siempre está un poquito contaminada por la coima, que la bondad siempre está un poquito contaminada por el interés individual y, en última instancia, que el yo siempre está un poquito contaminado por alguna alteridad originaria. Por lo tanto, no es de sorprenderse que el virus haya violentado las fronteras. Y esto se ve en el hecho que los primeros automatismos que todos los países del mundo pusieron en marcha frente al virus fue el restablecer fronteras. Tal como si de manera intuitiva todos sintiéramos que hay un problema con el virus y las fronteras. Miren cómo casi todas las decisiones fueron, para mí lastimosamente, pero ese es otro debate, decisiones de restablecer fronteras. Obviamente fronteras nacionales, pero también las fronteras de nuestras casas. También los guantes como una frontera adicional sobre nuestra piel. También las máscaras como cierto tipo de frontera dentro del mismo aire que estamos respirando. Por lo que por todas partes se ha intentado restablecer fronteras frente al virus. Y no obstante, el haber restablecido esas fronteras ha sido un fracaso absoluto. Dentro de esas fronteras, el concepto que más invadió nuestras vidas es probablemente el concepto de distancia, que de repente ha sido reevaluado completamente. Porque de hecho, desde Grecia se nos había comentado que toda la ética se basaba en cierto tipo de proximidad. Y que ser una persona ética era más bien acercarse a las personas ancianas, acercarse a los pobres, acercarse a las personas marginadas. Más aún, toda la filosofía inglesa, toda la moral inglesa de las famosas luces escocesas, se basan en el concepto de empatía o de simpatía, que literalmente suponen que me pueda poner en el lugar del otro para sufrir con él. Pues de repente, dentro de esa nueva pandemia, se está invirtiendo este valor. De repente surge la ética de la distancia. Ser una persona ética, de repente, ya no es acercarse hacia el otro, sino más bien, no solo para protegerme a mí, sino también para protegerle a él, tomar cierta distancia. Así que hay una especie de elogio de la distancia, que es bastante sorprendente. Lo mismo sucede en la vida social. Normalmente casi todos nuestros rituales sociales son rituales de cercanías, fiestas, almuerzos, vacaciones, conciertos, eventos deportivos. Siempre se ha valorado la copresencia de individuos dentro de ciertos lugares precisos, tal como si necesitáramos estar los unos contra los otros, o los unos juntos con los otros. Ni siquiera la pobre educación escapó de esta crítica, ¿sí? Con la idea que de repente vamos a tener que pasar a la educación a distancia, que según algunos
no tienen nada que ver con la educación presencial o es muy inferior a la educación presencial. Siempre una vez más con esta idea que la presencia es superior a la distancia. Esta extrema valoración de la presencia o de la proximidad se encuentra en realidad al fundamento de las filosofías griegas y como mínimo al fundamento de la filosofía de Platón. Porque se acuerdan que para Platón estar o descubrir la verdad es estar en presencia de ella. ¿Se acuerdan que el famoso filósofo que se libera de sus cadenas, sale de la caverna y de repente ve al sol? Está en un estado de copresencia o de parusía con la verdad. Una vez más, con esta valoración de la ausencia de distancia. De la misma manera, cuando Descartes en la segunda meditación explica su proyecto filosófico, nos cuenta que para él hacer filosofía es levantar los velos que nos obstruyen la realidad para poder verla, cito, por fin desnuda. Incluso la filosofía más contemporánea, la famosa fenomenología, con el simple hecho abundante de la palabra intuición, siempre nos recuerda que hacer filosofía es intentar estar lo más cercano posible de las cosas para verlas directamente, con el mínimo posible de distancia. Podríamos entonces imaginar que el virus rompió completamente el mismo paradigma de la vida social y de la misma filosofía, sustituyendo un elogio de la distancia a el carácter muy positivo de la ausencia de distancia dentro del cual solíamos vivir antes. Pues en realidad, una vez más, podemos mostrar que el virus no ha creado nada nuevo en este campo. No es que el virus de repente nos puso a distancia, sino que el virus simplemente reveló que siempre hemos estado a distancia. Y una vez más podemos mostrarlo con un texto de Derrida, una conferencia de 1971, en la cual Derrida muestra que toda comunicación o toda relación es necesariamente una comunicación que se da dentro de cierta distancia y que todos estamos condenados en vivir dentro de cierta distancia originaria que nada ni nadie puede completamente anular. Y esto lo encontramos en el concepto derridiano de arquiescritura. ¿Se acuerdan que Derrida nota que la filosofía siempre valoró la comunicación oral por encima de la comunicación escrita? Y Derrida cuenta, analizando muchísimos textos, Platón, Rousseau, Hegel, Lévi-Strauss, pues muestra que siempre se ha valorado la comunicación oral entre seres humanos porque es una comunicación que se da supuestamente en la copresencia de los dos interlocutores. Cuando al contrario, cada vez que escribo, pues siempre estoy escribiendo para alguien que no está. Por lo tanto, la comunicación oral sería la comunicación de la presencia, cuando la comunicación escrita sería la comunicación en la ausencia. Pues Derrida muestra que eso es absolutamente falso y que toda comunicación se da por necesidad en la ausencia. De hecho, bien sabemos, después de todo el siglo XX, después del psicoanálisis, después de los diferentes momentos estructuralistas, que en realidad, incluso cuando estoy hablando, quien menos está hablando soy yo. Quien menos está presente a sí mismo cuando estoy hablando soy yo. Cuando yo les habla mi lenguaje, les habla mi familia, les habla mi clase social, les habla el país en el cual nací, les habla el momento histórico en el cual nací,
En fin, quien menos habla cuando yo hablo soy yo. Así que esta idea de relaciones a distancia no son relaciones nuevas que creó el virus. Siempre hemos estado, en realidad, dentro de cierto tipo de distancia originaria. Incluso cuando estamos el uno dentro de los brazos del otro, no obstante, estamos a distancia. Y no hay más distancia ahora mismo entre mis padres y yo, que están a 15.000 kilómetros, que entre mi esposa y yo, que está aquí a 5 metros de mí. Es decir, hay entre nosotros siempre una distancia infinita. Lo que el virus no creó, sino que simplemente reveló. Último punto que quiero desarrollar hoy. Dentro de este juego entre cercanía y distancia, uno de los conceptos más importantes que tal vez deberemos retrabajar a raíz de esta pandemia es el concepto de tocar. Porque mucha gente se ha quejado del ya no poder tocar a sus seres queridos. Y de hecho, el tocar ocupa en filosofía cada vez un papel más importante, ya sea con los trabajos de Merleau-Ponty como los trabajos de Derrida. Y lo interesante del tocar es que es un sentido un poquito específico. En este sentido que yo puedo escuchar sin ser escuchado, puedo ver sin ser visto, puedo oler sin ser olido, pero me es imposible tocar sin ser inmediatamente tocado. Es decir que dentro de los 5 sentidos humanos, el tocar tiene un papel particular porque es el sentido que es inmediatamente recíproco. Entonces, en realidad, tal vez lo que la gente anhelaba dentro de la imposibilidad de tocar a sus seres queridos, pues era simplemente lo que algunos antropólogos intentaron describir como el fundamento de todo colectivo humano, la reciprocidad. Pero una vez más, vamos a intentar ver que en realidad no es que el virus haya creado algo nuevo en este caso. Simplemente tal vez nos esté revelando algo radicalmente diferente. Lejos de haber roto la reciprocidad del tocar, la pandemia más bien tal vez nos reveló que existe cierta peligrosidad originaria de toda reciprocidad. Y que por eso, cuando vamos a hablar de reciprocidad o cuando vamos a entrar dentro de relaciones recíprocas, debemos hacerlo con muchísima prudencia. Porque todos sabemos que la reciprocidad es un concepto extremadamente peligroso. Y lo sabemos por razones vivenciales. Porque la reciprocidad presenta inmediatamente una pequeña paradoja conceptual, que es la siguiente. Por un lado, todos sabemos que la vida social humana necesita reciprocidad. Si un amigo me invita una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y si yo nunca le devuelvo su invitación, noten cómo la lengua española es absolutamente filosófica. Una invitación se devuelve, ¿ya? Entonces, si yo no le devuelvo su invitación, todos sabemos que nuestras relaciones se van a resentir en algún momento. No obstante, también sabemos que cuando yo devuelvo algo, ese devolver obedece a reglas muy estrictas. Primero, no puedo devolver mucho más que lo que yo recibí. Si mi amigo me invitó en algún restaurante en Quito, yo no puedo pagarle un pasaje de avión para ir a comer en París, porque él se sentiría en este caso humillado, porque yo le estoy devolviendo mucho más que lo que él me ha dado. Por otro lado, tampoco puedo devolver mucho menos, porque en este caso él se sentiría insultado.
Si él me invita en un gran restaurante para devolverle la invitación, yo no puedo invitarle al McDonald's, porque él estaría sintiendo que yo desvaloro la primera invitación que él me hizo. Bueno, pues entonces la solución parece fácil. No puedo devolver más, no puedo devolver menos, pues es fácil. Devuelvo exactamente lo que recibí. Por lo tanto, si mi amigo me invita a comer en su casa, la semana siguiente yo le invito a la mía y le hago la misma entrada, el mismo plato fuerte, el mismo postre y tomamos el mismo vino. Bien ven que eso tampoco funciona. Es decir, que la persona también, o sea, el hacer eso también generaría un ambiente muy raro. Entonces, ahí hay una dificultad tremenda. Primero, no puedo no devolver. No puedo devolver más, no puedo devolver menos, no puedo devolver exactamente lo que recibí. Pues parece que la reciprocidad está completamente cerrada sobre ella misma. Para hablar como Derrida, parece que la reciprocidad es a la vez la condición de posibilidad de la vida social y también su condición de imposibilidad. Por suerte existe una solución y es la de diferir o la de esconder la reciprocidad. La reciprocidad no es un fenómeno o que difícilmente puede ser un fenómeno que se da directamente entre los seres humanos. Entonces vamos a inventar otros entes que van a ser los garantes de las relaciones recíprocas. Les doy el ejemplo más famoso, tal como lo analizó el antropólogo Mark Anspach, pues es el ejemplo de Papá Noel. Como no podemos intercambiarnos directamente los regalos, porque corremos el riesgo que alguien dé o reciba mucho más que lo que ha dado o que lo que ha recibido, pues vamos a poner los poner los regalos debajo del árbol y será Papá Noel el responsable de la gestión de la reciprocidad. Así estamos tranquilos. La reciprocidad se da, pero la reciprocidad se da en la sombra. Ahora bien, ¿por qué no mostrar la reciprocidad? ¿Por qué debemos necesariamente esconderla? Pues hay un antropólogo francés que se llama René Girard, que es un antropólogo católico, que nos propone una muy buena interpretación de por qué se debe esconder la reciprocidad. Por la razón siguiente. En nuestras sociedades estamos acostumbrados a que la reciprocidad sea ante todo el vector de regalos, favores, cuidados. Por eso está sumamente valorada. Pero en realidad, tal vez al nivel histórico y sobre todo al nivel prehistórico, la primera cosa que se hayan dado y devuelto los seres humanos sean simplemente los golpes. Y de hecho notarán que cuando alguien les pega o cuando ustedes están manejando y que alguien les insulta, es muy difícil no devolver violencia. Tal como si la primera cosa que se devolviera fuese ante todo la violencia. Y tal vez sea esto, para acabar ya, que nos esté mostrando esta pandemia. ¿Por qué debemos ir con mucho cuidado a la hora de tocar a las personas? ¿Y por qué el tema del tocar es políticamente tan sensible? Saben que de hecho existen culturas en las cuales la gente no se toca. Y de hecho para nosotros lo más sorprendente en América Latina es cuánto se tocan. Es decir, para nosotros es algo muy sorprendente. Porque tocar es entrar inmediatamente en relaciones recíprocas y por lo tanto siempre exponerse un poquito a la violencia.
Bien, es verdad que tocar puede ser un gesto de amor, un gesto de cuidado o un gesto de cariño, pero también tocar siempre amenaza con ser un gesto violento. Por esta razón pienso que coronavirus, mucho más que como creador de nuevas condiciones, nos sirve como revelador de los fundamentos de nuestras diferentes sociedades. Y el mundo que viene, lastimosamente, sospecho que el novelista francés Michel Houellebecq ya lo haya descrito cuando dijo en mayo del 2020, ya conocemos el mundo de después. Será el mundo de antes en peor. Tal vez exista una única opción de evitar eso, y es justamente desde la filosofía volver a trabajar nuestras fronteras, volver a trabajar las fronteras conceptuales, volver a trabajar, por ejemplo, la frontera entre la salud y la enfermedad, entre el trabajo y la actividad, lo normal y lo patológico, la vida y la muerte, lo virtual y lo real. Y sobre todo asumir desde la filosofía, tal como siempre lo hizo la filosofía, eh, intentando erradicar el peligro muy fuerte que estamos padeciendo, que es la intrusión de la medicina en la política, pues tal vez desde la filosofía siempre debamos recordar que para nosotros el verdadero contrario de la verdadera vida no es la muerte. Lo que nos da miedo no es la muerte, porque lo que nosotros intentamos no es no morir. Cuando intentamos vivir bien, no intentamos oponernos a la muerte, intentamos oponerse a la simple sobrevivencia animal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a vos, Estefan, por este compartir con nosotros. Y bueno, como todo después de haber escuchado, empiezan a resonar ideas y bueno, y creo que ahora es el momento, ahora se abre el espacio para que podamos compartir resonancias o realizar preguntas. Y así que bueno, podemos ir pidiendo la palabra por el chat o escribiendo alguna pregunta en particular. Bien, ahí Alfredo puso una pregunta en el chat en relación cuando te referías, Estefan, a la reciprocidad. Y la pregunta es ¿la reciprocidad tiene que ser equitativa, no igualitaria? Es decir, que en un caso ideal, bien entiendo que debería ser equitativa, pero al nivel práctico es en realidad muy difícil hacer una reciprocidad equitativa porque es muy difícil saber cuánto alguien valora algo. Por ejemplo, si ustedes y yo nos vamos a intercambiar, yo les regalo un libro y ustedes me regalan un vino. Pues para que sea una reciprocidad equitativa, ustedes deberían valorar tanto los libros como yo el vino. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Es decir, ¿cómo llegamos a saber realmente cuánto la persona valora el objeto que yo le estoy dando? Eso es muy difícil. Pero eso sí, tienen toda la razón. Una de las soluciones sería, tal vez, que sean reciprocidades equitativas. Pero al nivel práctico es muy difícil. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar?
Bueno, yo quizás una pregunta en relación a esto último que decías con respecto a la tarea, o sea, de la filosofía, en esto de rever las fronteras conceptuales. Lo que me inquieta es saber si esta misión o esta tarea de la filosofía tendría que tener desde un lugar, desde donde realizar esa revisión de las fronteras conceptuales, o hablamos en una clave de universalidad. Eso ahí es una pregunta extremadamente difícil. Pero primero, si me permites, déjame darles un ejemplo para precisar de qué hablo con retrabajar las fronteras. Por ejemplo, saben que esta misma noche, tal como comentábamos anteriormente, ha decidido cerrar a Francia por 5 semanas adicionales. Y se plantea la dificultad siguiente. Una persona que tiene 93 años, es mejor para esta persona que viva un año más viendo a sus nietos, o que lo estemos completamente protegiendo y que pueda vivir 3 años más, pero completamente aislado, sin ver a absolutamente nadie desde su familia para no contagiarse. Pues en realidad, ¿quién puede definir para esta persona qué es la vida que él quisiera vivir? ¿O qué significa para él vivir? Para él vivir significa solo durar biológicamente, aunque sea completamente aislado, sin ver a nadie de su familia, o al contrario, prefiere vivir menos tiempos, pero ver a sus nietos, es decir, vivir bien. Y ahí nos toca tal vez pues retrabajar el mismo concepto de vida, porque tal vez el concepto de vida no le pertenezca únicamente a la biología o a la medicina. Es decir, no sé si esta persona anciana llama vida vivir 3 años sin ver a sus nietos. Claro, es una vida biológica, pero no sé si es una vida propiamente humana, tal como él piensa su vida humana. Entonces, es de eso que intento hablar cuando digo, tal vez nos toque redefinir todos esos conceptos. Ahora, tal como decías, Carlos, ¿desde dónde se hace? Yo tengo cierta dificultad con los grandes conceptos universales. Es decir, no estoy seguro que una persona pueda pensar lo que es una vida humana para todos nosotros e imponerlos a nosotros. Pienso más bien que deberemos primero pensarlo cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros deberemos repensar esos conceptos. Realmente, si la pandemia dura 10 años, ¿es para mí una vida estar encerrado en mi casa 10 años? Así que nosotros debemos pensar ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso más bien que habrá un trabajo individual primero y después habrá un trabajo colectivo. Bueno, disculpa, voy a hacer una acotación más. Lo pensaba en relación a esto de cómo, en lo que me gusta leer mucho desde la filosofía latinoamericana, ¿no es cierto?, el concepto de pensamiento situado, o sea, de un hacer filosófico situado, implicaría esto de, si podría llegar a haber una relación con esto de lo que desde Derrida se plantea esta revisión de las fronteras, o sea, pensando en esas fronteras conceptuales. Y bueno, creo que ahí es por eso te preguntaba el desde dónde, porque también hablaste de eso, hablaste de la geofilosofía. Me pareció interesantísimo ese concepto. No es concepto mío, no lo inventé yo. Lastimosamente no es concepto mío. Bien, bien. Claro, es decir, es esta idea que la filosofía siempre estuvo obsesionada por el hecho de crear fronteras.
Y no estuvo obsesionada por maldad, estuvo obsesionada porque en la filosofía occidental, como mínimo, los mismos conceptos funcionan como creaciones de fronteras. Pero justamente tal vez desde América Latina, y de hecho saben que Derrida tenía un inmenso amor por América Latina, a tal punto que creó un concepto en una sola palabra que se llama la latinoamericanización de la filosofía. Y lo que quería decir con eso es que es hora que nos pongamos a pensar que lo que tradicionalmente estaba al margen, es decir, en este caso Latinoamérica, pues sea el centro. Tal vez el verdadero centro es el margen. Por eso él siempre decía, debemos pensar desde el margen, desde América Latina. Y efectivamente, tal vez sea en América Latina que mejor se sabe que en realidad los conceptos no funcionan con fronteras tan claras como solemos pensarlo. Por ejemplo, yo he podido tener algunas experiencias antropológicas en la selva, y cuando uno habla con culturas de la selva, pues ellos tienen conceptos completamente plásticos. Lo que es un espíritu al día siguiente puede ser un cuerpo, lo que es la vida de repente puede ser la muerte, lo normal es a la vez patológico y lo patológico es normal. Es decir, ellos tienen un manejo radicalmente diferente de las fronteras. Y tal vez sea ahí que debamos ir a buscar, tal vez no conceptos que nosotros podamos aplicar directamente, pero como mínimo el gesto de violentar las fronteras conceptuales. Bien, muchísimas gracias, Estefan. Enrique, pediste la palabra, te la cedo. Gracias, Carlitos. Buenas noches, Estefan. Muchísimas gracias. Ahí había anotado algunos conceptos. Carlos me quitó uno. Bien, por él. Me gustó esta cuestión que también quizás no es tuya, pero me pareció interesante el tema de elogio de la distancia, ¿no? Cierta elogio de la distancia. Por otro lado, esto que decías de las fronteras, y se me ocurría pensar que es claro, el virus viene a revelar algo que ya estaba. El tema de las fronteras, con esto que ya viene de unos años antes, esta frontera que quiere crear Trump entre Estados Unidos y México, el hecho de Europa no recibiendo a los inmigrantes de África o del Asia. Acá que tenemos, aunque somos bastante plásticos en cuanto a recibirnos y a continuamente estar pasando de un país a otro los latinoamericanos, pero siempre hay ciertos pruritos, bueno, especialmente nosotros los argentinos, y especialmente los porteños, de decir, bueno, este es un bolita, este es un paraguayo, esa disminución o esa descategorización de ciertos países que gracias a Dios no son todos los argentinos ni son la gran mayoría, sino es cierto grupúsculo. Pero están esas fronteras y a la vez, cuando vos hablabas de esta cuestión del latinoamericano en su forma de hablar y en su forma de tocarse, de tocar con el otro, pensaba, ¿no? Ciertos estudios que dicen, bueno, el hombre latinoamericano es el que a lo mejor rompe ciertas reglas de distancia en cuanto a las reglas de conversación para con el otro. Cuando dicen que hay que hablar a una distancia de 1 metro, el latinoamericano está hablando a 35 centímetros en forma de intimidad con el otro y recién lo conoce a lo mejor. O el hecho del abrazo, en el caso de los argentinos, de saludarnos a lo mejor entre varones con un beso, que para otros sería... Esas cosas, bueno, me parece muy gratificante en todo lo que estabas diciendo en cuanto al tocarse, el hecho de la situación con el cuerpo que de alguna forma nos dispara otras realidades, y en esto vuelvo a tu concepto de Derrida, ¿no? Esto ¿cómo es? Americanización o latinoamericación de la filosofía, ¿no? Claro que sí. Es muy interesante y te agradezco por todos estos disparadores,
Y a esto quizás refería también Carlos con este concepto de también un pensamiento situado. Nosotros acá quizás en estos últimos tiempos la mirada latinoamericana es pensarnos desde nosotros. Durante mucho tiempo no hemos pensado desde el pensamiento europeo y hoy algunos, gracias a otros que han pasado o que siguen todavía y que son viejos, nos han ayudado bueno, pero es hora de empezar a mirarnos nosotros para darnos cuenta que la pretensión de universalidad de la filosofía europea no es más que una pretensión, porque en realidad la filosofía es situada. Era eso, y bueno, y en eso está la pregunta para ver en qué podés ayudar también. Muchísimas gracias, Enrique, por esta reflexión. De hecho, yo siempre les digo a mis amigos europeos que cuando Trump habla, nosotros deberíamos estar bien calladitos, porque el mar Mediterráneo es nuestro muro de la vergüenza a nosotros. Nosotros el muro no tuvimos que hacerlo, pero ahí está. Así que deberíamos estar bien calladitos cuando Trump habla. De hecho, sí, es decir, que tal como señalas, esta obsesión por las fronteras, ya sean fronteras conceptuales o fronteras geográficas, lo que a mí me ha sorprendido mucho en esta pandemia es que de repente hemos hecho tal como si estuviésemos descubriendo que hay fronteras sociales en la ciudad. Entonces, por ejemplo, he escuchado personas aquí mismo en Quito decir, pero qué raro, la gente se muere más en los barrios pobres. Pues sí, obviamente, o sea, no es una gran noticia, o sea, no es algo que de repente descubrimos. Siempre hemos sabido eso. Simplemente, si es que hay algo positivo en esta crisis, es que ahora ya no podemos fingir que no sabemos, porque se nos lanza a la cara. Es decir, las diferentes desigualdades sociales, territoriales, incluso la diferencia entre la gente que tiene la suerte de poder trabajar desde casa y la gente que ya no puede trabajar. Pues esta diferencia también es una frontera brutal que afecta a la sociedad. Y sí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es algo que cuando uno llega a América Latina desde fuera, les juro que es algo realmente sorprendente. Esa ruptura de la distancia. El hecho que algún estudiante pueda, por ejemplo, abrazarte. Pues no me imagino en la Sorbona abrazar a un profesor. Sería algo absolutamente imposible. Y tal vez justamente, pero eso no sé, tal vez esas rupturas de fronteras espaciales se puedan vincular, pero eso no lo sé, pero tal vez se puedan vincular con la ruptura de las fronteras conceptuales en América Latina, desde las cuales hablábamos. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera identidad latinoamericana? Pues buena suerte, ¿ya? O sea, buena suerte para contestar. No podemos establecer una frontera conceptual clara que diga, esta es la identidad latinoamericana. Bien, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, Enrique. Hay una pregunta de Cecilia. Cecilia pregunta, dentro de la ética de la distancia, ¿es correcto pensar la crisis siempre es reveladora y por tanto genera distancia? Sabes que creo que la ética de la distancia es algo que todavía está por pensar. Es decir, que de hecho nadie lo tiene completamente claro. Por ejemplo, el hecho que yo ahora, por razones éticas, deba alejarme de mis padres, no por maldad, sino por ética, deba alejarme de mis padres, pues pienso que este trabajo de construcción de una ética de la distancia es lo que nos va a tocar en los próximos años. Porque de momento, o sea, salvo que ustedes conozcan algún autor que ya trabajó esto, pero yo honestamente, o sea, no conozco un autor que trabaje una verdadera ética de la distancia. Por lo que pienso que eso es una de las
tareas no futuras, sino presentes de la filosofía. Bien, muy bien. Muchas Claudio. gracias y ya la estamos construyendo. Bueno. Gracias, Cecilia. Claudia. Bueno, gracias, Estefan, primeramente, ¿no? Agradecerte esta charla que nos diste, que abrió muchas cosas. Y me preguntaba yo un poquito en la línea de la filosofía de la liberación y sobre todo de Enrique Dussel, ¿no? Esta dinámica de colonialidad y descolonialidad, ¿no? Si las fronteras, ya sea un concepto, no pertenece a este núcleo de una colonialidad, ¿no? Y si pertenece, el camino que marca Dussel es la exterioridad. Y, y nosotros estamos viendo que no hay tanto una exterioridad, sino más bien la distancia. De fondo, ¿proceso de descolonialidad sería la distancia? Sería, digamos, una pregunta, Estefan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, lo que sí me parece obvio es que es la filosofía occidental, la filosofía, no la única, pero la que más piensa el concepto a la luz de fronteras. Porque, por ejemplo, vemos incluso que en las filosofías orientales, por ejemplo, en la filosofía china, pues incluso hay cruces de fronteras, es más plástico, es más ágil. Lo único, no obstante, que me preocupa dentro del concepto de decolonialidad es que si tú piensas según lo decolonial, sigues pensando a la luz de la colonia. Porque pensar en contra de algo es seguir pensando con él. Es decir, que no basta con estar contra algo para deshacerse completamente de él. Es decir, es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con las sectas satánicas. Si tú eres líder de una secta satánica, pues eres un creyente. Eres un creyente al revés, pero sigues siendo un creyente. O sea, no te has liberado de Dios si eres satánico. Es decir, no basta con invertir una jerarquía para poder anularla. Por lo que pensar en términos decoloniales siempre es referirse a la colonia. Entonces, tal vez debamos pensar, pero eso es trabajo vuestro, tal vez debamos pensar una filosofía latinoamericana que ni de manera positiva ni de manera negativa haga referencia a la filosofía occidental. Esto sería un reto genial. Muy difícil, claro, pero para mí ese es el verdadero reto. Porque estar en contra de todavía es estar con. ¿Sí? Estar en contra de es otra manera de estar con alguien. O sea, estoy en relación con mis enemigos tal como con mis amigos. La idea sería romper esta relación. Gracias, Estefan. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Sí. Muy bien. Pancho. Pancho, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, Estefan. Gracias a todos por participar en este espacio. La verdad que es un espacio de un riesgo importante que tomamos, porque es el riesgo de la libertad. Y el primer riesgo, el primer paso de esta libertad, por ahí decía alguno, pensar junto y construir junto un pensamiento, el primer riesgo de la libertad es pensar. Bueno, con todo lo que dijiste, Estefan, y con tanto entusiasmo, con todos los ecos, y me gusta mucho la respuesta que le diste a Claudio recién, creo que nos abre un horizonte también. Pero yo quería detenerme en algo que me fue suscitando tu pensamiento y todo lo que fuimos caminando juntos.
Primero, que en la cuestión de esta realidad que nos toca vivir, en la cual estamos sumidos toda la humanidad, hay unas notas se usa mucho aquí la palabra repensar, y no nos animamos a repensar, me parece a mí, como un hábito permanente, y vivimos sumidos en una mentalidad con algunos tintes, digamos, burgueses, ya que es un tanto acomodada, con muchos supuestos e ingenuidades, una mentalidad casi romántica, que se expresa, me parece a mí, en un montón de preconceptos, como el concepto familia, por ejemplo. Recién se daba el ejemplo del anciano, que si le conviene vivir 1 año o 3 años más. La imagen está llena de preconceptos, ¿no? Es buena para la conversación, pero está llena de preconceptos románticos en la vida concreta de un anciano de los 23 años, con todo un montón de dificultades internas y externas, culturales, económicas, financieras, ¿no? O como también la familia o el amor. Creo que las asumimos por ósmosis, incluso por una presencia en la escuela de gente que no quiere pensar, solo quiere repetir. Porque pensar o repensar implica también una primera actitud, me da la impresión, mientras hablabas yo pensaba esto, hay que tener la libertad de dejar, Estefan, o los demás, ¿no? Repensar o reposicionarse, hay que salir. Y uno para repensar o crear, recién cuando decías una filosofía o un pensamiento propio, es necesario despojarse. Yo lo pienso respecto de la iglesia. En la iglesia tenemos que despojarnos del ropaje histórico y nos cuesta un montón. El ropaje histórico propio que vamos asumiendo a medida que avanzamos, en lugares, en momentos, pero nos cuesta horrores dejar. Primera actitud. Y segundo, me llama mucho la atención que el poder del pensamiento no impregne tanto como el poder de lo fáctico, como de hecho está ocurriendo ahora, que nos está obligando a repensar y a revivir otras realidades, ¿no? Dentro de lo fáctico se está imponiendo un poder, o varios poderes que se conjugan de una manera tremenda. Quiero repensar la vida, qué es la vida para ese anciano, qué es la vida para nosotros, qué significa, por ejemplo, tocarnos, abrazarnos o no. Cuando uno piensa que el abrazo es en sí mismo un símbolo, un significado, en realidad hay muchos abrazos falsos también, ¿no? Y muchas presencias con sonrisas que ocultan un montón de cosas. Hay un montón de, por ejemplo, se añoran las reuniones en los bares, en las confiterías, en los restaurantes, pero todo eso es un mundo de consumo también, y es un mundo de unas estrategias de poder que generan necesidades que nos van sumiendo, impregnando casi sin darnos cuenta, ¿no? Y se entrecruzan con otros poderes. También había otro concepto, vale, porque lo dijo Cecilia recién, el tema de la distancia física, y fíjate qué milagroso esta distancia, Cecilia, de tenerte entre nosotros y de poder haberte conocido hoy, cuánta cercanía, ¿no? Y una cosa que me llama la atención a toda la comunidad es la simpatía y la agudeza de Cecilia, con la cual impregna de feminidad este ámbito de varones y nos hace sentir cercanos, unidos, hermanos, ¿no? Con simples gestos y palabras que nosotros, más recortados, no somos capaces. Es decir, pensar que es la vida, ¿no? La vitalidad me suscitaba mientras hablaba Estefan, ¿no? No quiero alargar más, pero creo que es necesario abandonar una postura inercial
ingenua, romántica, ser capaces de asumir valientemente el dejar atrás, el despojarse, el soltar, y también ser capaces de generar elementos, herramientas, ámbitos fácticos, de hecho, que puedan impregnar de pensamiento, esto que repensamos, que no queda solamente en libros o en un decir magnífico, sino cómo se lleva a la acción. Bueno, disculpen tan largo. No. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que tú llamas repensar o lo que llamas despojarse de, pues es lo que yo llamaba reconstruir fronteras nuevas sobre los conceptos. Porque en última instancia, pues vamos a tener que redesplazar esas fronteras. Y lo interesante es que a nivel microscópico ya se está haciendo. Por ejemplo, saben que hoy se cierra Francia por otras 5 semanas, pero las iglesias no se cierran, porque los católicos dijeron que para ellos ir a misa forma parte de las necesidades vitales, que tanto como comer o beber, ir a misa, o sea, lucharon para que el Estado asuma que ir a misa era una necesidad vital. Y eso, claro, en un país laico como Francia, pues bien se imaginan que es algo completamente sorprendente. Simplemente es una redefinición de las necesidades vitales del ser humano. Es decir que, aunque sea de manera mínima, pues la frontera se desplazó. El concepto de necesidad vital de repente se ha ampliado. De la misma manera, tampoco se cerraron las escuelas para los niños, porque aprender a leer forma parte de las necesidades vitales. Entonces, las universidades sí se cierran, pero las escuelas primarias no, porque leer es una necesidad vital. A mí me pareció genial que leer sea aceptado como necesidad vital. Me parece increíble, porque es una patada a la biología, y a mí me encantan las patadas a la biología. Entonces, es una patada a la biología tremenda. Hay necesidades vitales que no son biológicas, porque la vida no es solo un proceso biológico. Y ahí el trabajo pero buena suerte, Pancho, de redefinir todos los conceptos, de redesplazar todas las fronteras. Gracias. Bien, muchas gracias. Mariano Rojas también pidió la palabra. Sí, agradecer, felicitar por la apertura, ¿no? Esto nos abre y nos dispara pensamientos nuevos. Unido a lo de Pancho, en la evangelización, unido a lo de las escuelas, yo estoy en educación, la necesidad de, evangelizar es romper fronteras, abrir, expandir, incluir, pero sin imponer. Respetando, hay límites personales, culturales, físicos. Si no respetamos los límites físicos, caemos en excesos. Y es una situación que estamos sufriendo mucho hoy. Si no nos animamos a pensar nuevas fronteras, a correr fronteras, nos estamos quedando con lo de antes. Que es necesario repensar esto, reconstruir, y no quedarnos con las fronteras ya fijadas. No es una pregunta, creo que es un eco. Creo que cada caso merece ser pensado, ¿no? Este supuesto caso de la viejita de 93, o lo de un niño, un enfermo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Abrimos iglesias, cerramos bares, abrimos escuelas, cerramos casinos. Qué difícil. Y cuánta falta hace pensarlo en serio, sin patadas. Y es difícil justamente porque lo que se está jugando detrás de abrimos iglesias o no, no es abrimos iglesias o no, es ¿qué es una vida verdaderamente humana? Esa es la pregunta. Y es una pregunta tremenda,
O sea, no es una pregunta que podamos resolver en 15 minutos. Entonces, ahí pienso el papel fundamental de la filosofía y también en este caso de la teología para decir, bueno, sentémonos y ¿a qué le llamamos nosotros realmente vivir? Que no tengo respuesta. No. No. Bien. Bueno, quizás me gustaría preguntarte, hablando de esto de rever las fronteras conceptuales, este concepto que está muy también en los medios de comunicación, muy latente, nueva normalidad. O sea, esto de normalidad, pasar a una nueva normalidad. O sea, es como que también pone en una situación de, bueno, ¿qué es esto? Y si ese concepto de algún modo termina siendo una expresión de lo que la pandemia está provocando, ¿no? Bueno, yo pienso en realidad que este concepto de nueva normalidad deberíamos absolutamente rechazarlos, porque yo no quiero de esta nueva normalidad y no quiero de esta nueva normalidad porque no la veo nueva. Ese es el problema. Es decir, que la nueva normalidad a mí me gustaría que sea justamente los nuevos recortes que vamos a construir, ojalá, después de la pandemia. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo no me parece la nueva normalidad, me parece la antigua normalidad llevada al extremo. Es decir, o sea, la antigua normalidad con todas sus antiguas patologías demultiplicadas a la potencia 10. Por ejemplo, el hecho que al estar encerrados, las mujeres estén padeciendo violencias brutales, pues esa es la nueva normalidad. Esa es, de hecho, nuestra nueva normalidad. Pero no sé si es una normalidad muy deseable. Y tampoco sé si es algo realmente nuevo. O si es que simplemente, pues, estamos viendo, estamos tomando de repente conciencia de la violencia brutal que padecen las mujeres en las sociedades occidentales. Entonces, ojalá la nueva normalidad sea el porvenir y no sea lo que existe ahora mismo. Bien, muchas gracias, Estefan. Bueno, creo, amigos, que ya estamos en este momento para dar cierre a este Carlitos, no encuentro. sé si puedo agregar algo. Carlos, sí, ¿puedo agregar algo? Sí. Pensaba en estos dos aportes que decías, Estefan, sobre la vida como estructurante de qué es la vida, o qué es la vitalidad, ¿no? Unido a lo que decía Claudio sobre el pensamiento decolonial comienza no cuando uno bate al enemigo, sino cuando uno es sí mismo, ¿no? O sea, cuando es capaz de crear unas nuevas realidades a partir de la forma de la mirada y la comprensión. Quizás en esto tendríamos que implicar la tarea educativa de los colegios, de las universidades, ¿no? No en el repetir una tradición. A veces se enseña filosofía en las universidades solamente como un pensamiento repetitivo, histórico, genético, que no ayuda a desarrollar todo eso. Entonces la posesión de sí mismo, el ensimismamiento, la profundidad de uno, puede generar esto. O sea, ¿qué es la vida para nosotros desde América Latina, Claudio? ¿Te animás a emprender esa tarea? Y segundo, ni la nueva normalidad, ni la antigua normalidad, ¿no? Sino volvemos a la esclavitud, a la explotación y a la cantidad de niños que se mueren, a las mujeres abusadas, a todo un círculo de cosas que nos pasaba, ¿no? O sea, el desafío de ahora es, dándonos cuenta de la impronta de lo que somos humanamente, con todos estos límites y fronteras que decíamos, generar
una realidad, no sé si es nueva o antigua, es la que tenemos, pero da mucho para pensar. Te agradezco mucho, Estefania, a todos. Muchas gracias. Sí, bien. La verdad que sí, ha generado mucha inquietud y para seguir pensando y charlando. Bueno, no sé si alguien más, antes de ir cerrando, quisiera decir algo. Una cosita que estaba pensando y releyendo algo que escribí mientras Estefan hablaba, es esta cuestión con la que él empezó, que los medios nos pusieron que estamos en crisis, cuando en realidad ya veníamos no sé si una crisis, pero sí hay un movimiento que es totalmente, pienso en lo que se generó en Chile el año pasado y que ahora tuvo resultado en las elecciones del domingo pasado, en lo que pasa en algunos de nuestros pueblos, en estas preguntas que se van haciendo. Entonces ya hay el hecho de la pobreza, el hecho de las fronteras, el hecho de todas estas cuestiones, ya es algo que a muchos de nosotros nos está revolviendo en nuestro interior. Eso nos hace justamente rever esto que nos pasa. Evidentemente el virus, como vos decís, vino a revelar todo eso que ya estaba ocurriendo y que ya estaba fermentando. Ahora sí comparto y mucho con vos esta visión de tenemos que construir el porvenir. Porque no es una cuestión de nueva normalidad, a mí me parece un concepto también muy espantoso, y pensarnos cuando el virus desaparezca o podamos vencerlo de alguna manera, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué mundo queremos construir después de esto? En ese sentido, muchísimas gracias, porque nos ayuda a mirar. Y algo, un paréntesis aparte, vos empezaste con algo también, tu español es fantástico, así que no tengas nada por quejarte. Muchas gracias. Bueno, esto es Ñahui, Estefan, esto es la comunidad intercultural de este pensamiento que queremos ir, ¿no es cierto?, gestando y que hemos iniciado justamente en los inicios de la pandemia aquí, que nos condujo, creo que eso nos condujo a crear estos lazos, de pensarnos y desde el lugar de que somos hacer esto de una geofilosofía, si se quiere, de algún modo. Creo que eso es algo muy interesantísimo. Muchísimas gracias, y como todos los viernes, siempre nos vamos con una copa de vino, porque esto es justamente eso, de vino una charla, porque comenzó así, hablando, ¿no es cierto?, con vino, mate, ¿no es cierto? Y bueno, y así expresamos la cercanía de unos con otros. Este es tu espacio. Luis mostró el alcohol en gel. Bueno. Bueno, Estefan, un espacio del cual vos podés contar, y esperamos contar contigo en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Salud. Muchas gracias a todos. Salud. Salud. Y nos estamos viendo. Sí. Una invitación, Carlos, para todos. El martes 3 comenzamos con las charlas sobre Fratelli Tutti con los teólogos de la Sociedad Argentina de Teólogos, entre ellos Gerardo Sedin, Alejandro Bertolini, Michael Moore, Carolina Bacher, Emil Secuda y Marcela Mazzini. Así que los martes también vamos a ir publicando el link, y es a las 20:30 los martes, para que podamos ir también conociendo la nueva encíclica del Papa Francisco. Todos invitados, vos también, Estefan. Y muchas gracias. Mándenme el link. Sí. Muy bien, te lo vamos a mandar. Salud. Adiós. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Gracias Buen por todo. descanso. Chao, Buen chao. descanso. Chao.